que en el Fogón de los Arrieros se vivió y se vive esa bohemia, esa magia, porque creo que los hermanos Boglietti, los iniciadores del fogón, ya entendían como a la cultura no solamente como las formas de pensar, de actuar, sino en un concepto amplio, ¿no? de vivir con la cultura, expresándose. Hay muchas anécdotas también aquí en el fogón donde justamente transmitía esa magia, esa bohemia, donde Boglietti él decía de que no había como seres carentes de interés, que todo el mundo tenía que expresarse de algún modo, ¿no? Hay una de las anécdotas donde su amigo Roberto Pettinato, que era el director de Cárceles Nacionales, que había sido director del penal de Ushuaia, una cárcel de máxima seguridad, que ahora es un museo, que Boglietti siempre decía, no, yo soy carcelero, yo estoy en otro tema, no sé pintar, no sé tocar, tenés que hacer algo. Entonces, un día de su cumpleaños, un día del cumpleaños de Boglietti, un 20 de agosto, el director de las Cárceles Nacionales, Roberto Pettinato, padre del periodista Pettinato, llega vestido con un chaleco, con el traje del penal de Ushuaia, ¿no? A la cena formal del fogón, del aniversario del fogón, ¿no? Y creo que esa era la magia que se vivía aquí en el fogón, ¿no? Donde no había personas, sino eran amistad, convivía la amistad, eran personas a través de la amistad, sin importar cómo fuesen o qué hiciesen, ¿no? Creo que eso es lo que se dio en el fogón. Uno podía llegar y dialogar con distintos tipos de figuras, encontrarse con un Sábato, con un Borges dialogando aquí en el fogón. Creo que eso era lo que imprimió el fogón, lo que sembró el fogón, de expresarse. Sin ser un artista uno se puede expresar de diferentes formas, ¿no? Y esa magia, esa bohemia se vive en el fogón con cada evento que se realiza, ¿no? Hay un jueves de tango y uno viene y se transporta y está como en una tanguería. Hay gente que viene hasta vestida allí como tangueros, y eso fue el modo de vivir, ¿no? Creo que el fogón, Aldo Boglietti, enseñaron a vivir, a expresarse, a mostrarse, y esa bohemia y esa magia se vive y se siente aquí en el Fogón de los Arrieros. En el salón principal hay una gran hélice, que es una hélice de un LAT-28, que eran los primeros vuelos comerciales que volaban, la aeroposta francesa. Volaban haciendo postas en distintos lugares, van parando, y aquí fue donada esa hélice junto con un balancín de cola, un timonel de cola de estos aviones LAT-28, y uno de los objetos también muy preciados que hay en el fogón es una bitácora de vuelos, es un libro de vuelo, allí del 29, que lo volaba Jean Mermoz y Saint-Exupéry, ¿no? Saint-Exupéry, el que ha escrito El Principito, está con su letra, con esos vuelos que volaba de esta zona de aquí y llegaba hasta Campeche en Brasil, y que está acá en el fogón, es parte del patrimonio del fogón, que hace un par de años, cuando se reinaugura la casa de Victorio Campo en provincia de Buenos Aires, fue una muestra de la aeroposta francesa, y los objetos del fogón estuvieron expuestos allí y eran como los objetos importantes de la muestra, y sobre todo estos manuscritos de Saint-Exupéry que están aquí en el fogón. Alors, si vous voulez, du moment que la liberté, c'est l'engagement, eh bien, la fin de l'engagement, c'est la disparition de la liberté. La carta es una carta de Jean-Paul Sartre que está dirigida al fogón, a Hilda Torres Varela. Hilda Torres Varela, la compañera, la pareja de Aldo, vivió muchos años en Francia, integró el TNP, que era el Teatro Nacional Popular de París, donde actuando allí lo conoce a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir, y hacen una presentación de una obra de teatro aquí en el fogón. Entonces Sartre escribe al fogón felicitando a Hilda por esta puesta en escena aquí en el Chaco, en mediados de la década del 50, y hace una publicación en su revista Los Tiempos Modernos, que es un original de una carta de Jean-Paul Sartre, en ese foco de modernidad que se daba en este ámbito del fogón, ¿no? Como presentar obras de Sartre, padre del existencialismo francés, aquí en Resistencia en la década del 50. Hilda Elena Torres Varela, que había nacido en Resistencia en 1923, yo creo que para la cultura del Chaco, a su vez de ser un alma mater del fogón, fue directora de la Facultad de Humanidades,
y que a través de ella, y su tiempo como docente en la Sorbona, en la Universidad Francesa, traía y acercaba a grandes personalidades como Borges, Emilio Petoruti, que llegaban al Chaco invitados por Hilda y quedaban como embriagados con la magia del lugar, con el modo vanguardista de pensar, de ver al arte, de sentir al arte y de vivir, como decíamos hoy, en esa bohemia, ¿no? Hilda, cuando poco tiempo antes de morir, el gobierno francés tuvo una propuesta ya con el gobierno de Mediterráneo de condecorarla con el grado de caballera de las artes de las letras, y fue condecorado un acto muy solemne en francés que ella pidió que sea realizado aquí en el Fogón, ¿no? Así que se vino y se la condecoró aquí, y que un emblema, creo que hasta el día de hoy son pocos los argentinos que lo tienen. Hilda, una chaqueña, fue condecorada caballera de las artes de la letra del gobierno francés, y también por todo su trabajo que hizo en las alianzas francesas aquí de la región, ¿no? Esos personajes y esas figuras que han marcado el Fogón y que marcaba un estilo, porque realmente Hilda en primera persona a veces contaba relatos de hechos, de situaciones. Cuando André Marlot despide los restos de Le Corbusier, del gran arquitecto suizo, donde ella lo había vivido, había sido parte de eso, ¿no? Y que sembraba su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de vestir, digamos, ¿no? Porque también creo que eso era lo que transmitían los hermanos Boglietti e Hilda, ¿no? Uno tiene que ser y mostrarse y ser lo mejor en su lugar, ¿no? Entonces ellos organizaban, por ejemplo, aquí en el Fogón, las premier de gala, donde uno venía de largo, mujeres venían de sombreros, porque era nuestro lugar y nuestro espacio, que era el Fogón de los Arrieros, ¿no? Como eran ellos no quisieran grandes homenajes. Ellos decían de que tiene que perpetuarse una identidad de una ciudad, una forma de una ciudad, como ellos lo pregonaron, ¿no? Porque creo que la acción más grande del Fogón era lo que ellos pregonaron, de que el arte tenía que estar al alcance de todos, que todo tenía que ser de todo. Y un 14 de julio de 1961 organizaron el primer emplazamiento de obras en la calle, ¿no? Donde uno en el diario vivir tenía que estar con esas obras de arte, ¿no? Y ellos siempre decían que no importase que no se conociese más el Fogón de los Arrieros, pero se conociese a Resistencia como un museo a cielo abierto, ¿no? Y creo que esa identidad es lo que más le debe la ciudad de Resistencia al Fogón de los Arrieros, a los hermanos Boglietti, a Hilda Torre Varela. El atelier es un espacio circular con un edificio que responde a la arquitectura moderna, muy visionario para el contexto y en el tiempo que se hace aquí en Resistencia, con esa idea de transparencia, del no límite, donde en el atelier muchos de los artistas que están colgados aquí en el Fogón, Castañino, Pérez Célix, han trabajado, Emilio Petoruti, están las firmas de ellos, han trabajado y han pintado allí y aquí en el atelier del Fogón de los Arrieros, ¿no? Y si uno sigue al patio, sigue con esa magia de descubrir objetos, ese humor irónico que tiene en el Fogón, donde hay un pequeño cartel que dice resuelva su problema. Y después está Colonia Sal si puedes, un espacio creado y hecho por Aldo Boglietti, porque en este edificio, como decíamos, responde a la arquitectura moderna. Él le pide al arquitecto Humberto Mascheroni que él iba a diseñar un cementerio propio dentro del Fogón de los Arrieros, ¿no? Y que ese cementerio tiene toda una magia, porque él decía, por supuesto que no hay nadie allí, ¿no? Él decía de que era el modo de interiorizarse con algo ineludible como es la muerte, pero con respeto, pero sin solemnidad, porque es algo que todos llegamos, ¿no? Entonces organizaba unas campañas que cuando venía algún visitante ilustre al Fogón, él decía un comité secreto, elaboraba una placa que siempre era algo en broma y que se plasmaba allí en el patio del Fogón, ¿no? Lo que el Fogón e Hilda Aldo enseñaban era que el arte tiene que estar al alcance de todos, vivir en arte sin ser uno artista, y el aprender a vivir bien, saber vivir, digamos. Y creo que ellos sabieron vivir e enseñaron vivir, ¿no? Y que eso era el modo del Fogón, de su espacio y de la magia que tiene el Fogón.
Estamos en un primer piso que nosotros a este espacio lo llamamos el entrepiso del Galpón de Crotos. Cuando surge la historia del fogón, este era un pedazo que estaba anexado al edificio, que se había comprado de un terreno vecino, y siempre Aldo Boglietti decía, en los dormitorios de arriba dormía desde Borges para arriba, y aquí dormían los amigos, ¿no? Después este espacio se remodela, y donde estamos ahora, en este entrepiso, que lo seguimos llamando el entrepiso del Galpón de Crotos, es donde está parte de la reserva técnica del fogón, mucha de la obra que a veces se cuelga, a veces se presta, y obra que está embalada y preparada porque vienen de muestras. Se hizo una gran muestra sobre Chaco en Buenos Aires, en la Casa del Chaco, sobre el fogón de los arrieros, ambientado como si fuese el espacio del fogón de los arrieros, ¿no? Y la particularidad de la obra que tiene aquí, que gran parte de esta obra fue producida, pintada, realizada en el atelier del fogón, ¿no? Por artistas como Rodrigo Bonome, como Julio Banzo, del Grupo Litoral, artistas santafesinos, Leónidas Gambarte, Carlos Enrique Uriarte, que han trabajado, han pintado, y esa obra está alguna colgada en el fogón y otra aquí en la reserva técnica, ¿no? En este espacio también se van sumando obras, hay unas grillas de acopio de la obra, y en este espacio se van sumando obras de artistas jóvenes, contemporáneos, chaqueños. El fogón, dentro de sus objetivos, y el objetivo de la fundación, iniciada por Boglietti allí en 1968, es justamente la promoción y la difusión del arte en cualquiera sea su expresión, ¿no? Aquí en el fogón se sigue organizando eventos donde se convocan artistas que trabajan, que producen durante una serie de días aquí en el fogón, se hacen exposiciones y ventas de esas obras, y también son donaciones que dejan los artistas aquí en esta reserva técnica de este entrepiso del Galpón de Crotos, donde hay obras de Luciano Acosta, de David Ab, de Cintia Retz, de Emilio Loquetz, de Nacho Zabalúa, de Julián Mata, que son jóvenes que trabajan y que producen en el Chaco, sumado con obras colgadas aquí en espacios como una puerta de este viejo espacio, intervenida por Rodrigo Bonomes, Juan Carlos Torrellardona o Espinosa, con esa idea de la abstracción de la forma, ¿no? Que está justamente cuando uno termina de acceder a la escalera. Aquí en el fogón se dio mucho eso, ¿no? Desde esa evolución, desde la pintura muy figurativa, a la forma de la abstracción, o a los objetos como que están colgados en el fogón. Un objeto que tiene algún fin utilitario, intervenido por un artista, pasa a ser un objeto artístico, ¿no? Y creo que en esa magia de trabajar y producir aquí en el fogón de esos artistas se ha dado justamente esa transmisión a través de la práctica, a través de lo que uno está viendo, ¿no? Porque el caso puntual es la escultura de Juan de Dios Mena, un escultor tradicionalista propio aquí del Chaco. Él había nacido en Puerto Gaboto, Santa Fe, pero se decía chaqueño, donde justamente este escultor autodidacta, reunido con otros artistas, conociéndolo a un Petoruti, a un Soldi, él lleva hacia su escultura hacia una abstracción, ¿no? Y creo que estos jóvenes artistas chaqueños también se ven influenciadas por esas tendencias de vanguardias que se ven aquí en el fogón, y que conviven, y que justamente conviven muy bien artistas desde la década del 40, del 50, con jóvenes actuales artistas chaqueños. La obra de Julio Banzo me gusta mucho, la obra de René Brusó también, un artista chaqueño que el Museo de Bellas Artes de la provincia lleva justamente el nombre de él, un artista que empieza trabajando con una pintura muy figurativa, muy detallada, y se basa en una abstracción de la forma sin perder la expresividad, y creo que la obra de René Brusó es justamente como muy privilegiada, ¿no? La que uno siente porque viendo la obra de Brusó se puede ver una evolución de él, y que realmente es muy interesante. Aquí en el fogón había una gran cantidad de esculturas que habían sido donadas, que habían sido traídas aquí al fogón, y allí en la década del 60 a Boglietti se le ocurre que por qué no, con esa idea del compromiso del ciudadano a la ciudad, empezar a regalar esculturas, empezar a regalar un cuadro, un libro, una escultura,
como un modo de ir comprometiendo a la gente de la ciudad que uno es partícipe de limpiar, de poner flores en los frentes de la casa, ¿no? Y allí surge la idea, un 14 de julio de 1961, de emplazar obras en la ciudad de Resistencia. Entonces todas las obras que estaban dentro del fogón, las esculturas que eran aptas para estar en el espacio público, salen a la calle y se las empiezan a emplazar en la calle, donde muchos amigos escultores empiezan a donar obras para seguir con eso que fue y es gran parte del objetivo del fogón, ¿no? Convertir a Resistencia en un museo al aire libre. Aquí en la Reserva Técnica hay 2 esculturas muy importantes, muy emblemáticas de nuestros 2 grandes escultores chaqueños, de Fabriciano Gómez y de Humberto Gómez Loyo. Una en mármol y otra en una madera dura del Chaco. Como los bosquejos de Emilio Bertolucci, que creo que es justamente una de las joyas que tiene el fogón. Hay obras como Pájaro Azul de Vicente Forte, otro gran amigo del fogón que fue Eduardo Jonquier, que ha pintado el embés de la escalera del salón principal, ha pintado también la puerta de acceso a uno de los baños en la planta alta. Gran amigo de Julio Cortázar, donde justamente ha trabajado y era el que comentaba de las actividades del fogón allí en Francia. Lo que hablaba hoy es justamente uno de los bosquejos que está aquí de Emilio Bertolucci, que realiza para hacer el mural Empuje en la Casa de Gobierno, y que viene aquí al fogón con esa idea de que él plasma en este mural, que se llama Empuje, que es con esa idea del futurismo, de la idea del movimiento, de la perspectiva a través del movimiento, y hace unas correcciones ópticas donde pega ese papel de calco arriba, corrigiendo un gran mural que está plasmado en el hall de la Casa de Gobierno, que es de 12 metros de alto, casi 5 metros de alto. En 1963 se realiza ese mural en mosaico venecianos, en pequeñas venecitas de color azul, que es una gran joya que tiene aquí la provincia, y son esas obras que ha regalado el Fogón de los Arrieros a Resistencia, a la Ciudad de las Esculturas. El retrato es una donación, es un pintor español que ha sido donado justamente por la familia de Boronat, que es justamente una bioquímica que vivió aquí en el Chaco, que es de un pintor catalán. La obra que está al lado es de Alfredo Bigatti. Bigatti es el que hace el monumento a la bandera, el Rosario. También un llave, un amigo del fogón. Lo que está arriba es un grabado donado por Hilda Torres Varela, es un grabado de Rembrandt. La parte superior también hay otro grabado, que es un grabado de Pompeyo Audibert, un grabador argentino. A mano izquierda, otra obra de Lorenzo Domínguez, escultor y pintor chileno, que se llama La Ramona, que está dedicado, como allí se ve la dedicación, para Aldo y para Hilda, y ahí pone el número de llave, número 51, que era justamente, también hay obras de él en el patio del fogón, que eran esos artistas que venían, trabajaban y producían aquí en el Fogón de los Arrieros. René Brusseau fue un gran artista que trabajó, que produjo en el Chaco, muere muy joven, en 1956, y produce toda su obra aquí en el fogón, y fue el que realizó también los pisos del Fogón de los Arrieros, el mosaico granítico, monolítico, con flejes de bronce, junto con una obra de Juan Carlos Castañeda. Otro de los artistas que también ha trabajado y ha producido mucho en el fogón es Rodolfo Esquenone, por Rodrigo Bonome, hizo esta obra. Isabel Merellano y Norberto Pagano, el director del Priliano Pueyrredón, también son obras realizadas aquí en el fogón, que es de naturaleza muerta de los limones. Aquí en
en el Fogón, en este sector, hay artistas jóvenes contemporáneos como un retrato de Aldo Boglietti, realizado hace poco por Julián Mata, artista chaqueño que no lo conoció a Boglietti, ¿no? pero justamente pudo descubrir la magia de él aquí en el Fogón y ha realizado estas pinturas. Toda esta obra está pintada aquí en el Fogón. Luciano Acosta, Juan Sorrentino, Stegmayer, David Ab, otra de Luciano Acosta, Nacho Zabalúa y el recordado y emblemático Perro Fernando, pintado por Cintia Rech. Yo creo el orgullo de ser parte del Fogón de los Arrieros, porque como decíamos hoy, fue el lugar que dio parte de la identidad de la ciudad Resistencia como ciudad de las esculturas. Así que invitarlos a todos los resistencianos y los turistas que vienen aquí a la ciudad a conocer el Fogón, a conocer la magia del Fogón, a venir una noche y sentir la bohemia del Fogón, justamente de este espacio que ha dado parte de la identidad y que se sigue viviendo y se sigue sintiendo con esa idea de la modernidad que fueron los que quisieron imponer los hermanos Boglietti y la Torres Varela a la ciudad de Resistencia.